tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente aquí en Atmósferas Magazine para tratar de reflexionar un poco sobre ciencia. Y lo que hoy quiero platicar con ustedes son pues algunos datos que yo quiero pensar que no todo el mundo conoce y espero que resulten interesantes. Por ahí del siglo XVI, estamos hablando de 1500 y pico, de pronto se puso muy de moda un medicamento que pues curaba todo, absolutamente todo. Se creía que curaba, imagínese nada más, para que vea usted cómo puede uno llegar a creer semejantes cosas, que curaba lo mismo un dolor de cabeza que un dolor de garganta, que curaba una fractura o curaba una torcedura, una herida, todo, servía para todo. Bueno, este medicamento, que así se le llamaba, no era tal, pero se le consideraba un medicamento, sobre todo la gente, no los médicos, sino la gente, el público en general, pensaba que era un medicamento que curaba y que era pues prácticamente una panacea, ¿no? Y me estoy refiriendo a algo que se llamaba o le llamaban polvo de hombre. Como usted sabe, antes de que yo le explique qué es el polvo de hombre, desde tiempos inmemoriales se ha pensado que el cuerpo humano, o que algunas partes del cuerpo humano, o incluso algunas de las secreciones del cuerpo, pueden ser curativas. Hay muchas razones para creer eso. Lo más reciente, usted seguramente habrá escuchado en algún momento esta idea, esta teoría que se puso de moda de beber la propia orina. Bueno, algo que por favor no se le ocurra hacer semejante cosa, porque no solamente no le va a servir de nada, sino que además le puede dañar la salud. Se la puede dañar porque, ¿qué es la orina? Sino el desecho, ¿no? Lo que ya nuestro organismo no puede procesar ni quiere procesar, son toxinas finalmente que estaban ahí, que estaban en los riñones. Así que de ninguna manera podría ser esto curativo. Yo sé que habrá alguien que diga, no, si yo conozco a alguien que se curó, seguro se curó de otra manera y con otra cosa, que no fue bebiendo su propia orina. Pero bueno, la propia orina en la historia de la medicina, pues ha tenido otros, digamos que ha sido útil para otras cosas. Solo hago este paréntesis porque evidentemente los médicos, si pensamos por ejemplo en el Antiguo Egipto, pues una enfermedad como la diabetes, que ya estaba perfectamente ubicada, es decir, reconocida, hay muchos textos en donde se le describe con detalle, se conocía, no se llamaba diabetes, sin embargo existía la enfermedad como tal, la podían ubicar, y una de las formas de diagnosticarla pues fue a través de la orina, primero porque se daban cuenta de que la orina de ciertos individuos atraía muchísimo a los insectos, moscas, igual abejas, pero el asunto es que llamaba la atención que cierta orina, no la de todas las personas, sino solo las de ciertas personas, y resulta que estas personas pues tenían otras características y otros síntomas, y los médicos de aquel entonces, quienes se dedicaban al cuidado de la salud o tratar de devolverle la salud a las personas, la manera en que podían diagnosticar o saber si esa persona tenía este conjunto de síntomas que se podían englobar en lo que ahora entendemos como diabetes, era probando justamente la orina. Probaban la orina y claro, si les sabía dulce, y además generalmente la orina de un diabético es un poco más viscosa, y bueno, tenía ciertas características que les permitía decir si tenían tal o cual enfermedad. Y también servía para seguramente diagnosticar algunas otras enfermedades. Bueno, dicho esto, resulta que este polvo de hombre, pues no era otra cosa que el polvo de momias egipcias. Ahora que estoy hablando justo, mire, de Egipto, pues se empezó a correr la creencia de que las momias egipcias, el polvo que se podía sacar de ellas al triturarlos, era benéfico para la salud y, como digo, curaba absolutamente todo. Y se llegó a tal grado,
fue tanto el auge de este medicamento, entre comillas, que pues empezó a haber un saqueo en Egipto de momias precisamente para poder vender el polvo de momia, porque había una gran demanda en Europa por el polvo de momia, pues por esto que pensaban que curaba absolutamente todo. Y esto llegó a tal grado, la moda en general de la momia, ya no solo como medicamento, sino de lo que podía significar la momia en cuanto a que trajera una de dos, que trajera bienestar a la salud, pero también que trajera suerte. Y no era raro el caso en donde alguien que tenía recursos, que tenía muchos recursos, compraba momias, y hay por ahí el caso de algún hombre adinerado que en su casa tenía momias para mostrarlas a sus invitados, a sus amigos, como ahora alguien, no sé, con dinero podría comprar a lo mejor un Picasso y decir, miren, les muestro lo que tengo de el artista que admiro, ¿no? Me compré un Picasso, me compré un Degas y los invito a pasar a verlo. Bueno, pues tenían momias en exhibición y además presumían de que eran auténticas momias. Había un comercio de momias, en pocas palabras. Y el comercio llegó a ser a tal grado que algunas autoridades, gente que tenía, como digo, recursos, mandaba a traer las momias desde Egipto para el consumo ya en cuanto a la medicina. Y no existía prácticamente ningún farmacéutico, bueno, ningún boticario, porque en esa época pues eran boticarios realmente, que dentro de los medicamentos y todas las pócimas y demás, jarabes y cosas que vendían, no tuviera dentro de su farmacopea polvo de momia. Y se llegó al absurdo, ¿no?, de creer que había categorías de momia. Claro, como usted sabe, siempre sobran los listos en estas situaciones, y pues los que se dedicaban a saquear tumbas para poder tener momias que ofrecer a los compradores, boticarios y demás, que querían este polvo de hombre para la demanda que había en Europa, de pronto pues empezaron a subir muchísimo los precios, y también empezaron a tener categorías. Se vendía la más cara, la momia más cara, era momia que había momificado en el desierto, en arenas muy blancas, y claro, la momia era más bien blanca, no era como las momias que usted habrá visto alguna vez en algún documental. Las momias que se van descubriendo tienen un color más bien muy oscuro, incluso casi negro, que son más las auténticas. Bueno, resulta, para no hacer el cuento muy largo, que empezaron, como digo, a tener categorías, y las más caras eran estas momias que salían, según esto, las encontraban en el desierto, que no estaban negras, no estaban ennegrecidas, que eran más bien claras, o decían blancas, que eran mujeres jóvenes, vírgenes. Y esto se supone que estas mujeres tenían un efecto, o sea, estas momias de mujeres jóvenes, vírgenes y con otras características, tenían mucho mejor efecto en la salud, o sea, eran mejores. Si usted tenía momia blanca y virgen, era más fácil que se curara de algo que si tenía una momia que fuera negra y de una persona mayor, ¿no? Entonces empezó a tener categorías, y también los precios empezaron a variar. Desde muy, muy caras, se vendían por kilo prácticamente. El polvo, bueno, me refiero a los boticarios, se les vendía por kilo, y ellos a su vez la vendían en sus boticas. Así que se vendían y se transportaban en barco grandes cantidades de polvo de momia para que fuera vendida. Llegó todo esto al grado de que se dice que el rey Francisco I, espero no equivocarme, él traía siempre en su bolsa una pequeña bolsita, ¿no?, en donde traía polvo de momia por aquello de cualquier necesidad. Desde luego también hubo algunos médicos que tenían un criterio bastante más científico, y que desde luego no creían en las cualidades que podía tener el polvo de hombre o el polvo de momia, y que
advertían a la gente que esto no solamente no servía de nada, no curaba nada, sino que podía resultar incluso peligroso para la salud. Alguien por ahí de pronto escribe, hay que tener cuidado cuando les vendan el polvo de momia, fíjense que no contenga arsénico. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de los procedimientos para momificar a alguien, el embalsamamiento, se utilizaba, no se conocían exactamente cuáles eran las técnicas o procedimientos de las momias originales, las egipcias, pero se sabía de algunas resinas que se usaban. Se sabía, por ejemplo, que los egipcios, pues, a un cuerpo primero lo dejaban más o menos unos 10 días envuelto en telas finas, a veces en lino, y vendado, pero antes de eso le ponían algunas resinas, le ponían a veces canela, le ponían alguna sustancia aromática que le hiciera tener con este tiempo de vendaje, el tiempo que duraba vendado, un buen aroma. Y después de eso ya se procedía a todo lo que implicaba la momificación. Claro, antes de esto, desde luego se les quitaba, lo que se acostumbraba era quitar el cerebro y quitar las vísceras. Y ya después se les rellenaba a veces con resinas. Y estas resinas, entre ellas a veces el asfalto, resulta que terminaba oscureciendo a la momia, y por eso es que digo que había de diferentes categorías. Había momias blancas, había momias oscuras. Pero ¿qué cree usted que sucedió? Lo lógico, lo que era de esperarse, empezó a surgir todo un mercado negro de momias, porque era la demanda tan grande, y además empezó a costar trabajo sacar momias de Egipto, pues porque también en Egipto se dieron cuenta de que estaba ocurriendo esto, y evidentemente no estaban dispuestos a que saquearan sus tumbas. Entonces, primero, claro, salieron de ahí, pero ya después de una buena temporada en que salieron de ahí las momias, pues los listos empezaron ya en Europa, ya sin tener que ir a traerlas desde Egipto, empezaron a robar cadáveres de los propios panteones, o tomar cadáveres de personas que habían sido ejecutadas, criminales que habían sido ejecutados y que no eran reclamados, y estos cuerpos ellos los momificaban, y lo que hacían era justamente quitar las vísceras, quitar obviamente el cerebro, y rellenarlos con resinas, con asfalto. Luego los vendaban y los ponían a secar, auténticamente esa es la palabra, a secar al sol, para que, para que se momificaran, para que endureciera, obviamente, y ya que esto se lograba, entonces esa es la palabra también, los descuartizaban o los pulverizaban, porque había de todo, había venta de fragmentos de momia o bien de polvo de momia. Entonces, bueno, el mercado era muy amplio y empezaron a ver este tipo de aberraciones, ¿no? En donde se vendía momia pirata. Y hay muchísimas anécdotas alrededor de esta práctica, y yo quiero recomendarles un libro que tengo aquí a mi lado, y ya le mostraremos la portada, pero le voy a decir el título, y todo lo que encuentre usted de este autor, cómprelo si a usted le interesa la historia de la medicina en particular, bien contada incluso hasta con sentido del humor. En muchos casos el doctor, que es el autor de este libro y de otros más que tengo y que son fascinantes, es el doctor Francisco González Cruzi. Él es mexicano, y sus libros los va a encontrar usted, la mayoría de sus libros, en el Fondo de Cultura Económica. Al que me voy a referir y que le quiero hoy recomendar se llama Remedios de Antaño, y le voy a ir platicando de este libro en otras intervenciones, con la intención de que usted después lo consiga, lo compre y lo disfrute ya con cada una de estas páginas, y como digo, con la narración excelente de verdad, del doctor González Cruzi. Le repito, Francisco González Cruzi,
El título de este libro es Remedios de Antaño, del Fondo de Cultura Económica, y seguramente nuestra producción le estará mostrando esta portada. Aquí vienen otras cosas de las que hablaremos en otro momento, muy interesantes, algunas casi increíbles. No es fácil entender la mentalidad que regía en otros momentos de la historia, en donde las cosas que ahora se verían terriblemente mal, se veían bien. Pero bueno, en otra ocasión hablaré de alguno de estos temas que trata el doctor González Cruzí en sus libros. Volviendo al polvo de hombre, pues hubo un momento en donde, bueno, incluso, no me quiero saltar esta parte, hubo algunas mentalidades científicas de la época, ya un poquito más adelante, ya no en los 1500, sino por ahí ya del siglo XVII y demás, en donde apoyaban la posible, ¿no? El posible beneficio que podía tener para la salud y para resolver algunos problemas médicos. Y hay el caso de gente que seguía incluso el método científico, pero que al mismo tiempo apoyaba o creía que podía ser de utilidad el polvo de hombre. También había, como digo, los que estaban en contra y decían, bueno, los egipcios respetaban tanto, honraban tanto a sus muertos, que lo último que podían pensar era en que sus restos iban a ser ingeridos, ¿no?, por otro ser humano, que algún otro ser humano iba a cometer prácticamente este acto de antropofagia, ¿no?, y de canibalismo, y les parecía terrible. Entonces lo condenaban. Pero ya más adelante, pues en la época de la Reforma, en la época de Lutero, las acusaciones tenían también que ver un poco con que este acto de canibalismo, pues dentro de la religión católica lo comparaban con la Eucaristía. Es decir, si ustedes, los católicos, en la Eucaristía, en la comunión, están comiendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, no hay diferencia entre lo que resulta este acto que podría considerarse como de canibalismo, de tomar, porque a veces era tomado el polvo de hombre, otras veces era untado o era exterior, se usaba indistintamente. Así es que se podía considerar también así. Y en otras culturas, la propia, la nuestra, en las culturas prehispánicas, recordemos que se practicaba el canibalismo, es un hecho históricamente comprobado. Es más, el pozole, que todos disfrutamos tanto y nos gusta tanto, la receta original, de acuerdo con lo que se sabe, era con carne de bebé. Y no me crea usted, pero le puedo dar en otra intervención las fuentes. Y no solo eso, en México había otra manera en el México prehispánico, que esta sí, no es que me conste, pero sí la he leído directamente. Lo que se hacía es que con la alegría que usted y yo conocemos, dulce, bueno, la alegría se utilizaba para hacer una especie de tortitas que estaba combinada, estaba mezclada, la forma en que la podrían aglutinar era con sangre de algún difunto. Del difunto, en este caso vamos a pensar que alguien, si perdía, por ejemplo, a un padre, a un hijo, la sangre de su familiar la utilizaban para hacer este tipo de como tortita, mezclado con alegría, y lo consumían. Era una manera de, como en el caso de la Eucaristía, es un pensamiento muy lógico. Si yo amo a alguien y una manera de tenerlo para siempre conmigo es hacerlo parte de mí. ¿Cómo? Comiéndolo. Ahora hay aberraciones y ya sabe usted, hasta hay asesinos seriales que consumían también a las personas que asesinaban. Y su manera de explicarlo era que querían tenerlo dentro. Es más, hay un caso, y me voy a irme un poco del tema que estoy tratando, pero bueno, de pronto las cosas nos llevan por ahí. No tengo el nombre actualmente, no lo recuerdo, pero usted le puede buscar, si no se lo consigo.
en internet, actual, pues porque ya fue a través de internet incluso, de un hombre que solicitó a través de internet a una persona que estuviera dispuesto a ser comido, porque el sueño de su fantasía era comer a alguien para hacerlo totalmente suyo. Y le tuvo respuesta. Y le contestó un hombre que tenía como sueño ser devorado por otra persona, ser comido por otra persona. Y así que, bueno, era, ¿qué le digo? Se encontraron exactamente el uno al otro, uno deseaba lo que el otro deseaba. Hicieron una cita, se encontraron y quedó grabado en video, porque así lo pidieron, ellos, los dos me refiero, lo acordaron, el momento en que uno mata al otro, todo quedó grabado, y luego cómo lo empieza a comer con el beneplácito del otro, o sea, del que está siendo devorado. Bueno, esto causó un gran escándalo a nivel mundial. La policía finalmente se entera, porque además el video, creo que, no sé si por lo menos se sabía que este hombre estaba pidiendo a alguien que quisiera ser devorado, así que se conoció este caso. El hombre, obviamente el que sobrevivió, porque el otro muere, el que iba a ser devorado, y partes de durante un tiempo estuvo consumiéndolo, y otra parte estuvo en el refrigerador, ¿no? Finalmente la policía lo atrapa, lo condena y está en la cárcel hasta donde yo sé. Cosa que, debo decir con toda honestidad, me parece injusta, porque fue, aunque nos pueda parecer aberrante y terrible, y yo sé que la sociedad no podría permitir un acto como este, porque pues sería como alentarlo, pero la verdad es que ambos estaban de acuerdo. Ambos estuvieron planeando esto, uno lo solicita, el otro acude a esa solicitud diciendo, yo también deseo justamente eso, ser comido por otra persona. Y es más, están en países distintos, y uno de ellos va al encuentro del otro, ¿para qué? Pues para ser devorado. Eso es lo que él soñaba. Así es que me parece un poco injusto que solo uno de los dos, uno consiguió lo que quería, ser devorado, y murió en ese proceso, tal como él sabía que iba a ocurrir. Pero el otro sí logra también su cometido, come a este hombre y termina en la cárcel. Eso sí francamente me parece injusto, porque, insisto, me parece injusto si pienso únicamente en el hecho mismo de que ambos estaban de acuerdo con eso que estaba ocurriendo. Me parece justo si pensamos en que la sociedad no puede permitir un acto de este tipo, que va contra lo que la sociedad en general piensa, cree y defiende, y por lo tanto entiendo que haya sido castigado metiéndolo a la cárcel. Bueno, dicho lo cual, solamente concluyo con esta reflexión de que tenemos que pensar que cosas, decía yo al principio, que nos pueden parecer terribles, tremendas, en una sociedad y en una época determinada no lo son, mientras que en otra época sí lo son. Claro, y aquí también mi reflexión va a lo siguiente: cuando algo se pone de moda, corremos el riesgo de que sucedan cosas como esta, que buena o mala, con efectos positivos o negativos, más bien negativos para la salud, pero resulta que esta demanda excesiva de la famosa momia, lo único que provocó fue pues que hubiera este tipo de rapiña, tratando de conseguir cadáveres para poderlos momificar y venderlos como momias. Y este mercado negro, que durante muchísimo tiempo, porque no fue solamente el siglo XVI, abarcó el XVI, el XVII, todavía, es más, en el XIX todavía se encontraba por ahí en alguna farmacopea, venía la descripción de este medicamento. Entonces debemos tener cuidado de lo que ponemos de moda. En otro espacio, si les parece, quisiera hablar de una moda actual. De pronto se pusieron de moda, por ejemplo, el omega 3, que en otra intervención les voy a platicar porque sí es muy importante el omega 3, pero cuando se pone algo de moda, pues resulta que en lugar de que la gente empezara a comprar
pescado como se le llama, pescado salvaje, pescado que se pesca en el mar, empiezan a surgir estas granjas de peces y surge todo un mercado ya no confiable, porque para poder tener ahí millones de salmón, por ejemplo, se les tiene que dar una cantidad de antibiótico, porque son tanques gigantescos donde hay millones de peces y tienen que tratar, pues, los criadores de, al hacer crianza de estos peces, pues tienen que asegurar que estén sanos. Y como no van a hacerle un análisis a cada pez, ¿verdad? Pues entonces tienen que estarle dando una cantidad tremenda de antibiótico, también y diferentes antibióticos cada vez, porque de pronto detectan que algo está mal y entonces ponen otro tipo de antibiótico y de manera indiscriminada, y ahora de otro. Y también empiezan a darle alimento más allá de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque tienen que ponerlos a crecer muy pronto para que puedan salir a la venta también muy pronto. Y bueno, es toda una industria que hemos puesto de moda nosotros cuando empezamos a pedir una gran cantidad de cierto alimento o de cierto producto. Luego no nos extrañemos de que nos den alimentos o productos pirata, o de que simplemente no funcionen, porque nos hemos puesto de moda sin tener realmente un motivo para que sean productos de moda. Bueno, hasta aquí me quedo y, rápidamente les invito. Voy a iniciar un taller que yo tengo desde hace 10 años, un taller de lectura, análisis y creación literaria. Ahora voy a hacer los viernes. Le dejo mi dato, si me quiere mandar un mensaje, ya sea un mensaje a mi WhatsApp, mi teléfono es el 55 19 31 07 23, que seguramente mis amigos de la producción lo pondrán, y mi correo electrónico es veronica.medina7 @hotmail.com. Cuídese muchísimo y nos encontramos aquí en la próxima. Hasta entonces. Gracias.